prometida anunció: «Mi ex es mi hombre de honor en nuestra boda o no hay boda». Le dije con calma: «Tú decides». Luego cancelé el lugar, les devolví el dinero a los invitados y le envié la factura por mi mitad. Cuando su ex descubrió que él pagaría la otra mitad de los gastos, él... Me llamo Aureliano, y lo que voy a contarles es la historia de cómo estuve a punto de casarme con alguien que nunca entendió el verdadero significado de compromiso ni de respeto mutuo. Durante más de 2 años, estuve en una relación con una mujer llamada Mireya. Al principio parecía ser la persona con la que siempre había soñado. Era encantadora, tenía una energía magnética que atrapaba a todos a su alrededor, y me hacía sentir que había encontrado a alguien con quien podía construir un futuro. Por eso, cuando decidimos comprometernos, pensé que había tomado la mejor decisión de mi vida. La preparación para la boda fue intensa, como suele serlo. Escoger el lugar, las invitaciones, el banquete, la música. Cada detalle nos absorbía, pero yo estaba feliz de invertir tiempo, energía y dinero porque creía en la unión que íbamos a sellar. Tenía la certeza de que, aunque hubiera momentos de estrés, lo importante era que pronto estaríamos unidos frente a nuestras familias y amigos. Pero, como suele suceder, las verdaderas pruebas aparecen en los momentos menos esperados. Un día, en medio de una conversación aparentemente normal, Mireya soltó una frase que heló la habitación. Con una voz firme, como si no admitiera discusión, dijo: «Mi ex será mi hombre de honor en nuestra boda o no hay boda». Al principio pensé que estaba bromeando, que era una de esas declaraciones absurdas que uno hace para ver la reacción del otro. Pero no era una broma. Sus ojos estaban cargados de una seriedad que me dejó claro que lo decía en serio. Respiré profundo, intentando mantener la calma. No quería estallar ni convertir esa conversación en un grito de reproches. Así que le respondí con serenidad: «Tú eliges». Ella arqueó una ceja, como si no pudiera creer que yo no estuviera dispuesto a ceder. Creía que mi amor por ella me haría aceptar cualquier condición, incluso una tan absurda como esa. Esa noche dormí inquieto, pero con una claridad creciente. Comprendí que si alguien que dice amarte está dispuesto a ponerte entre la espada y la pared con semejante ultimátum, esa persona nunca tuvo un compromiso real contigo. No se trataba de celos ni de inseguridad, se trataba de respeto. Y si ella no podía verlo, era evidente que mi futuro con Mireya estaba condenado desde antes de empezar. No pasó mucho tiempo antes de que tomara una decisión que muchos considerarían drástica, pero para mí era simplemente la única opción posible. Fui al lugar donde íbamos a casarnos, cancelé la reserva y gestioné el reembolso correspondiente. Contacté a todos los invitados que ya habían hecho sus depósitos y me aseguré de devolverles hasta el último centavo. No quería que nadie saliera perjudicado por un evento que, para mí, ya no tenía sentido. Cuando terminé de resolver todos esos detalles, hice algo que marcó el final de nuestra historia. Elaboré una factura con todos los gastos compartidos, indicando mi parte como pagada, y se la envié a Mireya con una nota breve y clara. Era simple. Yo había cumplido con mi responsabilidad, y el resto le correspondía a ella. Lo que nunca imaginé fue la reacción que tendría su ex al enterarse de todo. Su nombre era Dariel. No era un extraño para mí, pues alguna vez Mireya lo mencionó como parte de su pasado. Lo que nunca imaginé era que de pronto se vería arrastrado al centro de una historia que parecía escrita por la ironía más cruel. Cuando Dariel recibió la noticia de que, en caso de seguir adelante con las pretensiones de Mireya, él sería responsable de cubrir la otra mitad de los gastos de la boda, su reacción dejó en evidencia lo absurdo de todo. Supe por amigos en común que la noticia le cayó como un balde de agua fría. No entendía cómo había pasado de ser el exnovio a convertirse, sin proponérselo, en el hombre a cargo de un gasto enorme. Las risas y comentarios no tardaron en circular entre nuestro círculo cercano. La idea de que Mireya hubiera pretendido unir 2 mundos tan incompatibles se convirtió en un motivo de burla que ella jamás hubiera imaginado. En medio de todo eso, yo sentí una mezcla de liberación y tristeza. Por un lado, me dolía reconocer que había invertido tanto tiempo en alguien que nunca entendió lo que significaba caminar juntos como iguales. Pero por otro, me sentía orgulloso de haber mantenido mi dignidad intacta,
de no haber cedido a un chantaje emocional que solo me habría llevado a una vida de humillaciones constantes. Esa fue la primera vez que comprendí que, a veces, el amor no basta, que puedes tener sentimientos genuinos por alguien, pero si esa persona no comparte tus valores más básicos, no importa cuán fuerte sea el vínculo, tarde o temprano, se romperá. Y, en mi caso, se rompió antes de que pudiera arruinarme la vida entera. Lo que ocurrió después, sin embargo, fue aún más sorprendente, porque Mireya no se quedó de brazos cruzados. Su orgullo herido la empujó a intentar justificar lo injustificable, y en ese proceso dejó al descubierto facetas de su personalidad que yo nunca había visto con claridad hasta entonces. Tras enviarle la factura y dar por terminado todo lo relacionado con la boda, pensé que Mireya daría un paso atrás y aceptaría que sus condiciones absurdas habían destruido lo que teníamos. Sin embargo, me equivoqué. Lo que ocurrió después me mostró una cara de ella que nunca había visto con tanta claridad. Al día siguiente de recibir el documento con los gastos, Mireya me llamó varias veces. No respondí. Después vinieron los mensajes, largos y contradictorios. En uno me acusaba de traicionarla y de humillarla al dejarla plantada con todo preparado. En otro, intentaba sonar conciliadora, diciendo que había exagerado con lo de su ex y que aún podíamos arreglar las cosas si yo aceptaba dar marcha atrás a la cancelación del lugar. Pero el daño estaba hecho, y yo ya no podía ver nuestro futuro de la misma manera. Lo más impactante vino cuando se filtró la reacción de Dariel. Según supe por un amigo en común llamado Iago, Dariel estaba indignado. ¿Qué clase de juego es este?, le gritó a Mireya en medio de una discusión que varios presenciaron. Él no había pedido ser parte de nuestra boda, mucho menos ocupar el lugar de un hombre de honor. Y menos aún estaba dispuesto a cubrir un gasto que ni siquiera tenía relación con él. Su desconcierto era tan grande que comenzó a preguntarse si Mireya lo había utilizado como excusa o si en el fondo ella aún pretendía tener algún tipo de control sobre su vida. Lo curioso es que, en lugar de asumir la responsabilidad de sus decisiones, Mireya trató de voltear la situación contra mí. Decía a todo el que quisiera escucharla que yo había sido egoísta por no aceptar su petición. Intentaba pintar la historia como si yo hubiera arruinado la boda por un simple detalle, minimizando la gravedad de lo que me había exigido. Pero la mayoría no estaba de su lado. Incluso amigos que habían sido cercanos a ella comenzaron a tomar distancia, porque su insistencia en culpar a los demás resultaba insostenible. Recuerdo una tarde en la que coincidimos en casa de unos conocidos. Ella llegó con la misma actitud altiva de siempre, intentando aparentar control. Sin embargo, cuando alguien sacó a relucir el tema de los gastos y mencionó la famosa factura, su sonrisa se congeló. No sabía que la anécdota se había esparcido tanto, ni que ya se había convertido en motivo de comentarios en el grupo. Para ella era vergonzoso que todos supieran que su ex estaba involucrado en ese enredo, y que yo había manejado la situación con tanta frialdad y orden. Ese día se me acercó, y con un tono entre molesto y suplicante me dijo: Aureliano, ¿qué ganas con todo esto? ¿Qué ganas con exhibirme de esa manera? La miré a los ojos y respondí: No busco exhibirte, Mireya. Solo estoy poniendo las cosas donde corresponden. Tú pediste algo que nunca debiste pedirme, y ahora enfrentas las consecuencias de tus propias palabras. Ella apretó los labios, incapaz de contestar. En su interior sabía que lo que decía era verdad, pero su orgullo no le permitía reconocerlo. Mientras tanto, la relación entre ella y Dariel se volvió un espectáculo en sí mismo. Aunque él no quería estar involucrado, Mireya insistía en que debía apoyarla, porque alguna vez habían sido importantes el uno para el otro. Según lo que escuché, Dariel fue tajante. Lo nuestro terminó hace años, y no tengo ninguna obligación contigo, mucho menos con tu boda fallida. Ese rechazo público fue un golpe devastador para Mireya. Acostumbrada a ser el centro de atención y a manipular situaciones a su favor, ahora se encontraba con dos hombres que se negaban a seguir su juego. Y no solo eso, también con un círculo de amigos que empezaba a verla como alguien incapaz de reconocer errores. Yo, por otro lado, experimentaba una paz que no sentía desde hacía mucho.
El estrés de la boda desapareció junto con las discusiones interminables y los reproches constantes. Al devolver el dinero a los invitados, recibí mensajes de apoyo que me sorprendieron. Muchos me dijeron que había hecho lo correcto, que mi decisión mostraba carácter y dignidad. Incluso algunos me confesaron que nunca habían entendido la manera en que Mireya intentaba controlarlo todo, pero que preferían no opinar. Con el paso de los días, esa tranquilidad se fue convirtiendo en fuerza. Volví a enfocarme en mi trabajo, en mis proyectos personales y en recuperar la vida que había descuidado mientras trataba de mantener una relación desigual. No fue fácil, claro. Todavía había momentos en los que pensaba en lo que pudo ser. Pero cada vez que recordaba la frase que desencadenó todo, mi ex será mi hombre de honor o no hay boda, entendía que no había escapatoria posible. Esa declaración resumía con exactitud el tipo de relación que hubiera tenido si no me detenía a tiempo. Lo más irónico fue ver cómo Mireya intentaba reconstruir su reputación después del escándalo. Empezó a publicar en redes sociales mensajes sobre nuevos comienzos y aprendizajes de la vida, pero todos sabían que era un intento desesperado de ocultar la realidad. Lo que no podía esconder era la incomodidad que sentía cada vez que alguien mencionaba que yo había tenido la madurez de resolver todo con orden y transparencia. Lo que ella no sospechaba era que aún quedaba una pieza del rompecabezas por encajar. Porque, aunque su ex ya había dejado claro que no iba a cargar con responsabilidades que no le correspondían, la factura de los gastos seguía vigente, y la manera en que decidió enfrentarla terminó revelando aún más sobre quién era realmente Mireya. Con el paso de las semanas, la tensión alrededor de Mireya parecía ir en aumento. La factura que le envié no era simbólica, contenía cada gasto detallado, desde la reserva del lugar hasta los anticipos de proveedores. Yo ya había cubierto mi parte, pero faltaba la otra mitad, y aunque ella trataba de ignorarlo, los números no desaparecían. Un día recibí un mensaje inesperado de Dariel. No teníamos relación alguna, pero me escribió directamente. No sé qué clase de juego macabro intenta Mireya, pero quiero que sepas que yo no voy a pagar ni un peso por algo que nunca acepté. Le respondí con tranquilidad, asegurándole que jamás esperé que él se hiciera cargo. La factura tenía un solo destinatario, Mireya. Lo que supe después me dejó perplejo. Según un conocido, ella había intentado convencer a Dariel de cubrir los gastos como prueba de que todavía le importaba. Esa jugada desesperada terminó de destrozar lo poco que quedaba de su relación con él. Dariel, cansado de sus manipulaciones, comenzó a hablar abiertamente del tema entre el grupo. Sus palabras fueron directas. Es increíble que alguien sea capaz de arrastrar a los demás en sus caprichos. Me alegra no tener nada que ver con ella. Ese rechazo público fue como una sentencia social. Amigos que hasta entonces se mantenían neutrales terminaron por distanciarse de Mireya. Ya no podían defender lo indefendible. Mientras tanto, yo observaba todo desde la calma. Había dejado atrás la tormenta y me dedicaba a reconstruirme. Cada día sin discusiones ni exigencias, me recordaba lo afortunado que era de haber tomado la decisión de poner un alto antes de casarme. Y cada vez que alguien me preguntaba por el tema, mi respuesta era la misma. Prefiero perder dinero que perder mi paz. Mireya, sin embargo, no se rendía. Trataba de maquillar la situación presentándose como víctima. Decía que yo había sido cruel al enviarle una factura, como si se tratara de una humillación personal. Pero lo cierto era que no había crueldad en ello, solo justicia. Yo había puesto mi parte y no pensaba cargar con algo que ya no me correspondía. Recuerdo un último encuentro con ella, semanas después de la ruptura definitiva. Fue en la cafetería de un conocido en común. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, con un gesto entre altivo y suplicante. «Aureliano», dijo, con voz temblorosa, «¿de verdad vas a dejar que todo esto termine así?» La miré fijamente y respondí con calma. «Así tenía que terminar, Mireya. No fue por un detalle, como dices. Fue porque me pediste algo que mostraba claramente lo que significaba para ti el respeto. Yo elegí no aceptar ese juego». Ella bajó la mirada, como si por primera vez comprendiera la magnitud de sus actos. No respondió nada más. Solo se levantó y se marchó,
con la misma prisa con la que alguna vez me había exigido que aceptara a su ex en nuestra boda. Después de eso, no volvimos a hablar. Supe que intentó rehacer su vida en otro lugar, y no me alegró ni me entristeció. Simplemente entendí que había cerrado un capítulo que jamás debía abrirse de nuevo. La lección que me dejó todo esto fue clara. El amor no es una negociación constante donde uno deba perder su dignidad para complacer al otro. El respeto es el pilar de cualquier relación, y si alguien lo sacrifica por capricho o por ego, todo lo demás se derrumba. Cancelar la boda no fue una derrota, fue mi mayor victoria personal. Hoy puedo decir, con absoluta certeza, que tomé la mejor decisión. No me quedé en un vínculo que habría estado lleno de imposiciones y humillaciones. Y aunque al principio fue doloroso, con el tiempo descubrí que la verdadera paz viene de saber decir no cuando es necesario. Esa factura que tanto la incomodó fue, en realidad, el símbolo de algo más profundo. La prueba de que estaba dispuesto a asumir mi responsabilidad, pero no a cargar con la de alguien más, y que quien no entiende el peso de sus decisiones, tarde o temprano tendrá que enfrentarlas. Lo curioso es que, con los años, la historia de la boda cancelada por el ex como hombre de honor se convirtió en una especie de anécdota legendaria entre mis amigos. Algunos la contaban como si fuera un cuento de advertencia sobre lo que significa ceder demasiado en una relación. Otros la usaban como ejemplo de que siempre hay que escuchar las señales de alerta antes de dar un paso irreversible. Por mi parte, cada vez que recuerdo aquella frase de Mireya, «Mi ex será mi hombre de honor en nuestra boda o no hay boda», ya no me duele. Al contrario, sonrío. Porque fue justo ahí, en esa línea absurda y definitiva, donde se reveló toda la verdad. Y esa fue mi historia. Yo tomé la decisión de cancelar todo porque entendí que la dignidad y el respeto valen más que cualquier boda. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían seguido adelante o habrían hecho lo mismo que yo? Déjenme sus respuestas en los comentarios, porque sus puntos de vista siempre enriquecen estas historias.